Y ahora tenemos a un chico malo o a un chico que está muy informado, es bueno, es actor también y es un periodista consumado. Jorge Torres, buen día, ¿cómo te va, che? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Qué placer. Bien. ¿Te gusta el café o no? Espectacular esto. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y cómo está el pulso nacional, che? ¿Cómo está tu amigo Marito Abdo Benítez? Extraviado. Está perdido él, ¿no? ¿En qué aspecto? No tiene norte. Él nunca tuvo norte. Ah, no tiene norte. El caso del fenómeno Marito es interesante para analizarlo desde el punto de vista de la sociología política. ¿Por qué? Porque, ¿cómo nace el proyecto Marito? Para ganarle a alguien. Entonces esos son los proyectos electorales con un fin meramente electoral. ¿Eso qué significa? Ganarle a alguien. Entonces eso es lo mismo que ganar el primer tiempo un partido de fútbol y el segundo tiempo perder por goleada. Así mismo. Porque vos llegás al poder. ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Y ahí empezás a... Y bueno, y cuando vos empezás a diseñar y tenés vagamente una idea de qué hacer, tu capital político ya se fue al carajo. Porque vos llegaste a las elecciones conquistando el voto de la gente y tu capital político está por lo menos en un 70%. Vos no hiciste los cambios radicales en los primeros 3, 4, 5 meses. Ese capital político va bajando. Y cuando ahí planteas los cambios, ya la gente ya no te cree. Ya no te cree. ¿Hoy la gente le cree o no le cree? No, en absoluto. ¿Cómo está ese pulso ciudadano respecto al gobierno nacional? ¿Cómo está ese pulso? El gobierno de Marito no se recuperó después del escándalo el año pasado compra insumos chinos. Ese fue un escándalo demasiado fuerte que le pesó. Le pesó a su hombre. En un momento en que la pandemia estaba... Y le pesó al hombre más importante que tenía Marito, que fue Julio Mazzoleni. No se recuperaron más después de ese golpe. Y no tuvieron la capacidad de reaccionar. Mantuvieron a todos, hicieron unos cambios así minúsculos, no hicieron cambios radicales y la gente perdió la confianza. Comenzaron los scratches también. Perdió la confianza y cuando ellos tuvieron que haber negociado ya el año pasado las vacunas, ya no se animaron a negociar sobre precios altos ante el temor de que la ciudadanía les caiga encima. Y hoy vemos experiencia de otros países que, como Chile, por ejemplo, no miró el tema precio. Ellos apostaron a las vacunas, no importa cuánto cuesta, apostamos a la vacuna y hoy este es el resultado. No es que trajeron 5 millones o 10 millones de vacunas, trajeron 80 millones de vacunas de dosis. O sea que la población de Chile, supongamos, es menos de 20, pero vamos a poner que tenga 20 millones de habitantes Chile. Una dosis, 20 millones. 2 dosis para los 20 millones son 40. Y trajeron 40 millones más, ¿verdad? Claro. Como un extra interesante por cualquier cosa para la población total. O sea, pensaron. Acá se piensa al actuar sobre algo tan sensible como la pandemia. Tenés dos ejemplos. El tema de las vacunas, nosotros nos quedamos... Los números de Paraguay el año pasado eran números muy positivos en materia de pandemia, a diferencia de otros países. Por eso parecía Sequera, Guillermo Sequera decía ya, hemos domado la pandemia, el pico no picudo. Nos hablaban de esos números que, en comparación a otros países, nosotros estábamos con un porcentaje bajísimo. Eso hizo que de alguna u otra manera nos relajemos y que hoy estemos desesperados. Lo otro, no hay previsibilidad. No se discute hoy y está demostrado desde que arrancó la pandemia para hacer frente a la enfermedad la necesidad de tener oxígeno. Hoy hay escasez de oxígeno. Y vos decís, pero ¿cómo el año pasado nosotros ya no pensamos en tener plantas proveedoras o productoras de oxígeno en las cabeceras departamentales o en los principales hospitales regionales? Recién ahora se hizo un llamado a licitación. En 3 meses vamos a tener estas plantas. Mientras tanto la gente se está muriendo. Un ejemplo de que no hemos tenido previsibilidad. Hay excepciones. El caso de lo que está haciendo este intendente de Villa Elisa, por ejemplo, ¿verdad? Que realmente actuó profesionalmente como administrador de esa ciudad y fue el que trajo de motu propio, digamos, organizó que venga el oxígeno ahí para la localidad esa que él dirige. Villa Elisa, sí. Villa Elisa. Así que hay excepciones. Y hay que destacar que también existe la gente que quiere a su pueblo, digamos, ¿verdad?
No sé en qué escala está de querencia está el gobierno actual respecto al país, en general, en ese aspecto de querer al pueblo, ¿no? Porque no pueden decir que no tuvieron el apoyo, el respaldo monetario, porque se tuvo en exceso. ¿Qué hacer con 2.000 millones de dólares, por ejemplo, ante una adversidad como el que ocasiona la pandemia? 2.000 millones de dólares, vos podés hacer tantas cosas con 2.000 millones de dólares. ¿Qué hospital? ¿Por qué estamos sin vacunas? ¿Y qué hospital se construyó enteramente con 2.000 millones de dólares? Un centro médico como el que hizo este Bukele allá en El Salvador, aunque hay muchos que le bajan la caña al pobre Bukele. Yo creo que está haciendo bien su trabajo. De que sea un dictador o que se convierta en dictador es otra historia. Ahora no podemos medir eso porque no. Ahora hay que salvar vidas, que es lo que se necesita. Y acá, ¿por qué estamos tan retrasados en esto? ¿Por qué no llegaron las vacunas? Porque se puso todo en una sola bolsa llamada COVAX, en un solo canasto, se apostó a un solo canasto, o ¿cómo viene la onda? Por eso te decía, el año pasado, por los números que teníamos nosotros, hizo que apostemos principalmente al mecanismo COVAX. Convengamos que, y eso hay que decirlo, nosotros no pensábamos que el mecanismo COVAX iba a resultar un fracaso. ¿Cuál es el espíritu? ¿Por qué se crea el mecanismo COVAX? Para distribuir de manera equitativa las vacunas a los países que no lo podían tener. Y sin embargo, eso fracasó. El problema que nosotros tuvimos es la confianza plena, total, absoluta, solo en ese mecanismo. Y el año pasado tuvimos que haber ya cerrado opciones con otros laboratorios, pero no hicimos, yo insisto en esto, porque nos quedamos dormidos por los números que teníamos. Nosotros pensábamos que ya le íbamos a domar a esta, al virus. El año pasado, de hecho, lo dijeron desde el Ministerio de Salud. Y bueno, hoy tenemos este problema que hay una situación... Perdón, o sea que no es una cuestión de falta de dinero, entonces. El problema no es dinero. ¿Y qué es entonces? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál fue el problema? Y es todavía... Pero, ¿falta de gestión? ¿De qué es? Haber apostado en su momento. Sí. Haber apostado confiado en jugarte por uno de los laboratorios productores de las vacunas. Nosotros no nos jugamos nunca, como sí lo hicieron otros países. Desde el momento en la fase experimental, ellos ya apostaron, no importa cuánto salía, porque hicieron esa lectura de que la única manera de vencer a esto y para que se dé la reactivación económica era teniendo vacuna. Ahí tenés el ejemplo de los Estados Unidos. Ahí tenés el ejemplo donde van todos los paraguayos, lo que pasa en el estado de Florida. Ya cerraron los principales... Más de 15.000 paraguayos ya viajaron hasta allá. Más de 15.000. Y eso en dólares son más de... teniendo $5.000 per cápita nomás de gasto entre ir, pasaje, estadía, lo que sea, que es poco, 5.000... pero son cerca de 65 millones de dólares que salieron afuera en vez de que se manejara esa plata internamente y que el circuito comercial... ¿Y cuál es la inversión que hace Estados Unidos? $18 por vacuna. Claro, y por eso... ¿Y cuánto terminan ganando? Hoy ya la economía está reactivada, o en Miami está totalmente reactivado, todo el comercio, todo funciona. La noche, la gastronomía, todo. Entonces eso es apostar, tener esa capacidad de mirar lo que se viene. Nosotros, insisto, nos quedamos, nos golpeó, al gobierno le golpeó el escándalo de insumos chinos y no tuvieron la capacidad de reaccionar, de recuperarse. Les venció eso. Ya tenían miedo de hacer las cosas. Y lo peor que vos podés tener estando en el poder es el temor al qué dirán. Eso significa, denota tu debilidad en tu condición de liderazgo, y lo otro que no tener una hoja de ruta. ¿Y a dónde fue el dinero entonces? No, el dinero, cuando termine esta ¿Vos pandemia, analizaste esto? Tenemos que hacer una profunda... ¿Vos analizaste qué se hizo de tanta cantidad de plata? Tenemos que hacer una profunda investigación. Hasta ahora hacen una rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda y nos muestran números genéricos. Por ejemplo, al Ministerio de Salud le destinamos 514 millones de dólares, hacen un desglose de en qué se gastó. Le dimos 100 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, dimos 90 millones de dólares para el Fondo de Garantía Paraguay Fogapi. Te hacen una descripción en qué se gastó, pero esa descripción nomás no sirve porque yo necesito los documentos, los papeles, el desglose de cómo se utilizó ese dinero. Hoy no lo podemos hacer todavía. ¿Por qué? Pues estamos todavía en plena pandemia. Yo te decía,
Se acaba esto, nos superamos un poquitito y tenemos que hacer una auditoría profunda sobre el destino y el uso de esos 2.000 millones de guaraníes. Creo que la habrás escuchado a esta Gilda de Fátima Burgstaller, esta abogada que está justamente queriendo saber y queriendo inculpar a aquellos que negligentes del gobierno que no hicieron el trabajo como debieron de hacerlo para resguardar a la población paraguaya. Hablamos de la falta de vacuna, todo lo que se sabe, y teniendo el dinero de 2.000 millones de dólares disponibles, prestados justamente con esa finalidad, que usaron en no sé qué, pero no. Bueno, ¿vos respaldás eso de demandar a esta actual administración? Hablo de las familias de más de 9.000 paraguayos, familias que perdieron más de sus miembros, en una totalidad de 9.000 personas y más que fallecieron. ¿Vos estás de acuerdo con ese planteamiento de Gilda Burgstaller? Hay un hecho objetivo que está demostrado a nivel mundial. Vacuna a tiempo evita la muerte, la complicación por un lado, la muerte. Desde el momento en que nosotros tenemos, y ya estamos por llegar a 10.000 fallecidos en Paraguay, hay un responsable. Y que tiene que ver con a 10.000 está claro, 9.500 más o menos. En una semana llegamos a 10.000. Sí, que yo me acuerdo el año pasado, en abril del año pasado, le había hecho una entrevista al médico forense Pablo Lemir. Sí, me acuerdo. Sí. Yo le digo, doctor, estamos arrancando, era abril, estamos un mes en la pandemia. Le digo, el peor escenario que nos espera, ¿cuál? No quiero hablar, me dice el peor escenario, pero si nosotros hacemos mal las cosas, el peor escenario vamos a tener más de 10.000 fallecidos. Doctor, estás exagerando. ¿Cómo 10.000? Y ahora estamos llegando. Y eso yo me acuerdo, amplifiqué, usé en las redes sociales y le dijeron con todo al doctor, le dijeron alarmista, médico, sensacionalista, de todo le dijeron al doctor Lemir. Y a lo mejor el doctor Lemir se queda corto. 10.000 vamos a llegar en una semana. Pero si arrancando este año decían que la cifra de muertos ahora en junio iba a ser de 8.000. Y yo me atajaba la cabeza, ¿quién es este exagerado que dice tal cosa? Y ahora estamos llegando a los 10.000 fallecidos, ¿verdad? Hay hechos positivos. Hay una preocupación que tiene este gobierno. En 2 meses puede haber un hueco de no llegada de vacunas. Si en 2 meses no llegan las vacunas, este gobierno se va. ¿Entiendes lo que te digo? En 2 meses hay un hueco de 2 meses. Sin llegada de vacunas, este gobierno se va. Por eso hasta ahora no se define todavía la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Justamente a eso quería arribar. ¿Por qué no se define todavía? Porque la cuestión principal de las negociaciones pasa por la línea de sucesión. ¿Por qué Marito ayer anuncia de vuelta con bombos y platillos y que estamos avanzando en el plan de vacunación cuando llegaron las 134.400 dosis de AstraZeneca? Porque él sabe que las vacunas no pueden dejar de llegar. Euclides Acevedo está en Buenos Aires. Se fue a hablar con este laboratorio que tiene que ya producir en 3 meses la Sputnik. No, antes. Ayer dijo eso. Sí, el año que viene, el mes que viene. Sputnik V. Entonces ahí nosotros tenemos que tener la garantía de que nos provean. Por otro lado, hay una misión diplomática haciendo gestiones que no quieren contar todavía en detalles dónde para tener más vacunas. Los Estados Unidos, el anuncio que hace ayer el gobierno de los Estados Unidos en este plan global de inmunización. Los Estados Unidos tienen 80 millones de vacunas que les sobra, 80. De los cuales 6 millones de dólares van a destinar a países de la región. De esos 6 millones de dólares, estaba viendo los países, son 20 países beneficiados. Haciendo el cálculo, 6 millones dividido a 20, un promedio de 400.000 vacunas, si se distribuye de manera equitativa. 400.000, no nos alcanza. El fin de semana llegan 100.000 de Moderna, está destinado eso para las embarazadas. La de AstraZeneca que llegaron ayer, ya se tiene que guardar AstraZeneca para la segunda dosis de las personas que se aplicaron hace 25 días. Y Mecanismo COVAX va a dejar de tener vacunas de AstraZeneca porque hay problemas con el laboratorio. Y justo Paraguay, de vuelta, como yo siempre digo, parece que nos meó un rinoceronte azul. Sí. El año pasado, cuando firmamos acuerdo con el Mecanismo COVAX, te hacen una serie de consultas y te preguntan: Paraguay, país, ¿qué vacuna prefiere? ¿Y qué marcamos nosotros? Justo marcamos AstraZeneca.
¿verdad? Porque acá también tiene una explicación por la capacidad de conservación, ¿verdad? El tema de la temperatura, etcétera, etcétera. Nosotros marcamos AstraZeneca. Hoy Mecanismo COVAX va a dejar de recibir AstraZeneca, va a recibir otra vacuna de una producción mayor, el Novavax, que va a recibir dentro de poco. Pero entonces, Moderna es la más segura, siguen diciendo. Moderna sí. Moderna es la más segura. Ahora de donación de Qatar de vuelta, 100.000 dosis. Y ahí el anuncio que hicieron hoy del Ministerio de Salud, desde el lunes 60 años para arriba. Y a partir de mañana ya se pueden inscribir 50 a 59. Ya se pueden inscribir, todavía no se van a vacunar, se van a inscribir. Y yo estoy de acuerdo que se liberen ya las vacunas. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener vacunatorios vacíos. Claro, eso no entiendo. ¿Por qué la gente no quiere ir a vacunarse? Esa es vacunatorios vacíos, es una señal de pérdida de tiempo. Nosotros tenemos que vacunar. Recibimos 100.000, tenemos al día siguiente, tenemos que liquidar eso. No podemos permitirnos tener vacunatorios vacíos teniendo toda una logística desarrollada. ¿Cuál es el temor de la gente? Hay mucha información. El Ministerio de Salud tuvo que haber encarado una campaña seria, comunicacional, de la importancia de la vacuna. La gente tiene temor. Hay mucha desinformación en todo caso. Hay desinformación y hay temor de la gente. La señora de 70 años le decía, yo quiero que vos te vacunes primero a ver si tenés algún tipo de reacción. Si no tenés alguna reacción, yo me voy a vacunar. Entonces hay un temor, se instala eso, ¿no? Bueno, pero hace rato ya se hubiera encaminado a la gente. Es lo que venimos diciendo. ¿Cuánto tiempo pasó? Y es lo que estamos diciendo. 1 año y 5 meses ya, desde el arranque de la pandemia. Y llegaron al país 134.400 dosis de la vacuna AstraZeneca, es lo que dice la información del gobierno. Y Felipe Solá, canciller argentino, se encuentra con nuestro canciller, ya lo dijo el embajador ayer aquí, el embajador Pepo. Euclides Acevedo se encuentra con su par de Argentina, dialogando sobre posibilidades o posiciones del Mercosur, porque ayer yo le hice esa pregunta: ¿por qué el Mercosur no actuó en bloque para conseguir vacunas por millones para cada uno de sus países componentes? ¿Nunca te preguntaste eso? Claro, la confirmación la muestra que Mercosur no sirve. Mercosur está desde 1990 en los papeles. No sirve. Mercosur no sirve. No sirve no porque la intención de no valga la pena, sino la incapacidad de quienes tienen que hacer para que eso funcione. Todo es mejor cuando vos conseguís en bloque. Lo que pasa, esta pandemia también desnudó el egoísmo de algunas naciones. Caso de grandes naciones que se quedaron con la mayor cantidad de vacunas. Esta pandemia hizo que se afloren muchas cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, y este es el caso China, que le margina a Paraguay el tema de vacunas porque no tenemos relaciones diplomáticas. Entonces vos decís, ¿por qué es lo más importante? ¿La vida o la cuestión geopolítica? Evidentemente para ellos la cuestión geopolítica y no la vida. Y no la vida, porque tienen millones de habitantes. Claro. ¿Qué son 7? No, nada, si tienen 1.400 millones de personas allá. Bueno, el Senado, por otro lado, aprueba una auditoría a las binacionales con modificaciones. ¿Por qué se sigue insistiendo con esto y nadie abre las puertas o nadie abre esa caja de Pandora de las binacionales, según vos, Jorge Torres? El tema de las binacionales no es nada nuevo. Esto se viene peleando hace rato. Ya cuando Francisco Galeano en el 2004 ya estaba como Contralor General de la República, se hizo un intento, se logró en Yacinetá. Estaba Paul Sarubi como director de Yacinetá. Se abrieron las puertas de las binacionales. Hay antecedentes legal, jurídico, que se pudo hacer eso. El otro antecedente, cuando estaba Carlos Mateo Valmelli en Itaipú. Sí. Él abre las puertas, entra a la Contraloría, le dice: abrí mis cajones acá, no hay en mis cajones, no hay nada que ocultar. Y se hizo ahí un decálogo, el decálogo Samec con Mateo. Samec, Mateo, el decálogo Mateo, sí. Samec, Mateo. En ese decálogo ya contemplaba el control de los órganos naturales del Estado de cada país, Brasil, Paraguay, que intervengan cada margen. Lo podían hacer. Ese decálogo ya forma parte del ordenamiento jurídico de la binacional. Eso se puede invocar para que la Contraloría pueda ingresar a Itaipú. ¿Por qué se oponen? Se oponen porque, dependiendo del gobierno que esté, las binacionales, y en particular los gastos sociales, 150 millones de dólares en total, siempre se ha utilizado como habrás escuchado un montón de veces, la caja chica, ¿verdad? Sí, claro. De los gobiernos para pago de favores a los amigos, etcétera, etcétera. Sí. Si esto salta,
vamos a tener un escándalo mayúsculo, vamos a saber por qué tal ONG recibió tanta cantidad de dinero, por qué se acompañó de llevar adelante tal proyecto de tal municipio, etcétera, etcétera. Van a saltar muchas cosas y otro escándalo de corrupción. Sin resultado alguno. Y no, porque necesitamos que sea transparente, el criterio. O sea, se dio dinero sin resultado. O sea, ese dinero llegó al bolsillo de no sé quiénes. Claro, hay experiencias a lo mejor positivas, como por ejemplo el dinero que se destina a los gastos sociales para financiar a los becados, Becal, que es un programa que sí funciona. Pero hay otros casos que no sabemos. El criterio que utilizaron para darle la plata a tal ONG. ¿Por qué a esa ONG le diste y no a la otra? Ambas presentaron un proyecto convincente, formó parte de un equipo técnico, analizaron y dijeron, este es el proyecto que vale la pena acompañar, por eso hacemos un desembolso de tanta cantidad de dinero. Ese criterio nosotros no sabemos. ¿Por qué se oponen? Porque al saltar desde el momento en que tengamos acceso a esa información, vamos a saber que el único criterio que tuvieron en cuenta fue el criterio político, el criterio del amigo, el criterio del chongo, el criterio del pagar factura al amigo que me ayudó en campaña política. ¿Qué va a pasar el domingo brevemente, Jorge? Técnico. Hasta ahora, las encuestas de empate técnico. Jorge Torres, a ver, la hija de Fujimori compite con Pedro Castillo. Pedro Castillo. La izquierda versus la derecha. ¿Puede ser ella de derecha o no? No sé si de derecha, pero más moderada, digamos. El otro sí de derecha, y hay sectores conservadores muy preocupados por lo que pueda suceder si llega Castillo. Abiertamente dice, yo quiero un modelo similar al de Evo Morales o similar al de Rafael Correa. Dice él. Abiertamente. Y la manera peculiar, es un profesor rural, es un líder sindical, estuvo mucho tiempo también en las organizaciones campesinas, liderando un grupo de organización campesina muy importante. Abiertamente se declara marxista. Así, che. Abiertamente, ¿verdad? Dice él, hay que regular la economía, las empresas, y controlar cómo funcionan las empresas para que el pueblo sea el beneficiado. No podemos seguir teniendo un país rico, no podemos seguir teniendo gente pobre en un país rico. No pueden seguir pudriéndose las papas, dice. Y la otra dice, y también plantea una reforma de la Constitución Nacional. Castillo Pedro Castillo, 51 años. Profesor rural, plantea él una constituyente, así como están haciendo en Chile. En Chile ahora. Keiko Fujimori, sin embargo, ella es más conservadora. ¿Va a tener la cantidad de adherentes Keiko el domingo? Y hoy estaba yo mirando las encuestas, hay un empate técnico. Hay un empate técnico. Keiko 1%, 2% de diferencia. Por ahí nomás. Por ahí nomás. Acuérdate que Keiko es sus terceras elecciones. En el 2011 ella pierde también por un margen pequeño con Ollanta Humala. Ollanta Humala logra ganar gracias al apoyo que tuvo de Mario Vargas Llosa, que le dio un guiño y con eso hizo la diferencia. Ayer se cerraron las campañas políticas en el Perú. Y después pierde de vuelta, pero por un margen 0,3% con Pedro Pablo Kuczynski, con PPK. Famoso. Que yo creí en Elche, yo creí en Kuczynski. Que sí, mucha gente creyó. Yo creí en Kuczynski. Mucha gente creyó en Ollanta Humala también. Vargas Llosa creyó en Ollanta Humala. Hoy están procesados. Perú tiene una crisis política, económica y sanitaria. Estuvieron 5 presidentes en menos de 4 años. Y uno que se suicidó. En Alan García, después del escándalo del Lavallato Odebrecht, se comprobó allí que estaban involucrados en sobornos. ¿Y cómo zafó Fujimori esta Keiko? Porque supuestamente ella también ella niega las acusaciones. Recibió un respaldo de Odebrecht. Sí. Ella monetario. Ella niega, pero tiene ese peso encima esa espada de Damocles. Le salpicaron con eso, que fue un escándalo, ¿verdad? A nivel regional, no solamente en Perú. O sea, ¿vos creés entonces que Pedro Castillo va a ser el próximo presidente en el Perú? Yo no sé. Lo que pasa es que hoy hay un descontento, así muy similar, entre van a decir lo que pasa acá, de la ciudadanía hacia la clase política. Entonces aparece este maestro rural que hace una campaña política de manera distinta. Una suerte de Fernando Lugo, más o menos. Claro, el Lugo con las sandalias, ¿verdad? Claro. Anda en caballo y con el sombrero. Y más o menos igual. Una onda así, ¿verdad? Ambos perfiles son iguales, más o menos. Yo le tengo un
temor. El uno es alto y el otro es bajo nomás, tipo Don Quijote y Sancho Panza. Yo por si los unía ambos. Yo por una posición de principio ideológica le temo a quienes hablan de regular el mercado. Yo creo abiertamente en el libre mercado, la economía, en el libre comercio. Pero cuando aparece un candidato que te habla de regular eso, a mí ya me preocupa, ¿verdad? Porque el intervencionismo directo del Estado, ¿verdad? Es muy preocupante, ¿verdad? Y ese es el discurso que tiene Pedro Castillo. Por eso algunos hablan de que va a ser una amenaza para el Perú si llega a ganar. Y él abiertamente dice, yo quiero el ejemplo de Rafael Correa de Ecuador o de Evo en Bolivia. Si miramos lo positivo de ambos, a lo mejor poder rescatar algo, ¿verdad? Y lo de Bukele en El Salvador, ¿cuál sería la mirada tuya respecto a lo que está haciendo este actual presidente allá? Por supuesto, en lo que nos llega acá y estos logros que vos mencionaste, que yo coincido, lo que él ha hecho para enfrentar la pandemia en esta construcción en un hospital gigantesco, fabuloso, que no ha invertido más de 20 millones de dólares le costó. Aspectos positivos. ¿Dónde empieza lo que pasa acá con algunos presidentes que tuvimos? Se destacan los primeros años en su gestión y después se entusiasman con la reelección. Y eso les liquida. ¿Y qué pasa con Bukele? Cuando quiere pegar el salto de evitar los sistemas naturales de control del Estado. Por ejemplo, el Parlamento. Entonces ahí se rompe el principio democrático de una república. Y ahí es donde hay él señales. se apuró, ¿te parece en eso? Sí, se apuró, ¿verdad? Yo creo que hubiera dejado, o sea, llevado más de vagar, como dice el brasileño, la cuestión, y creo que se apuró en ese aspecto, ¿verdad? En ese aspecto se apuró. Sí. Bueno, entonces el domingo, ¿cuál es el pronóstico tuyo? A ver, ¿qué va a pasar en el Perú? ¿Gana este maestro rural o la hija de Fujimori y lo libera al padre, si es que gana, evidentemente, ¿verdad? Eso instalan allá en Perú, ¿verdad? No, eso no va a suceder como pasó acá con Oviedo, Cuba, Oviedo. Eso no creo que suceda, ¿verdad? Pero eso está instalado, ¿verdad? Llega Keiko y le sueltan a Alberto Fujimori. Keiko, que es muy joven, tiene 45 años. Sí. Yo, por el bien de la región y porque a mí me preocupa una izquierda desbordada, radical. A mí me gusta la izquierda, en todo caso, moderada. Pero la izquierda radical me parece un peligro para la región, ¿verdad? Hoy me preguntas objetivamente cómo está. Te digo, hoy lo que leo objetivamente, hay un empate técnico. Me preguntas a mí, yo quiero que gane Keiko. Bueno, en 1998 el gobierno del Perú, justamente en pleno presenta la dimisión al presidente del país, Alberto Fujimori, y en el 2006 también en el Perú, Alan García es elegido por segunda vez como presidente constitucional, derrotando al nacionalista Ollanta Humala, como decía acá Jorge Torres. En el 2017 en Manchester, Reino Unido, se celebra One Love Manchester, un concierto benéfico organizado por la cantante estadounidense Ariana Grande para recaudar fondos para los servicios de emergencia de MRC y Londres tras los atentados de Manchester en el 2017, durante un concierto de la cantante, y de Londres en el 2017. Este último acaecido el día anterior. Atentados, justamente, que todo por la música, y ahí creo que murió alguien también ahí, murieron varios. Sí, Ariana Grande se hizo famosa por ese desmán que hubo ahí en ese concierto, los desmanes que hubo ahí en ese concierto. La que está de cumpleaños hoy es Angelina Jolie, mi ídola personal, actriz estadounidense, ex esposa de Brad Pitt. Nacía un 4 de junio de 1975. Y ya decíamos antes, yo para Jorge Torres digo, y la audiencia que ahora se plegó, que un día como hoy en Buenos Aires fallecía el expresidente paraguayo, el presidente de la Victoria, Eusebio Ayala. ¿Sabíamos eso? Bueno, y el Senado, a ver, el Congreso rápidamente, 13 de las 12. ¿Cuál es la pulseada ahí dentro del Congreso Nacional?
Jorge Torres con miras al siguiente periodo legislativo y a qué va a pasar a partir del 15 de agosto, porque yo creo que hay varias miradas ahí, varias elucubraciones políticas que hacen que no esté muy fácil la cuestión de la dirección del Congreso a partir del siguiente periodo. ¿Es así o no? A partir del 1 de junio de cada año ya se puede elegir renovar mesa directiva del Congreso, a partir del 1 de junio. Acá empezaron las negociaciones. El Partido Colorado tuvo un candidato natural de consenso, que era Juan Carlos Calé Galaverra. Los de Honor Colorado, los de Añetete, lo querían a Calé. De 45 miembros que tiene el Senado, 17 son colorados, 28 no son colorados, no tienen mayoría. El otro candidato natural que surgió es de Fernando Lugo. De Fernando Lugo no tenía el acuerdo de Patriarquería y de los dos de Hagamos y algunos referentes del PLRA. Ahí surgen otros nombres. El Recutú de Cachito Salomón, pero Cachito Salomón opera fuera del oficialismo, fuera de Colorado Añetete, opera con el Frente Guazú. Cachito Salomón llegó a la presidencia del Senado gracias al Frente Guazú. No logró de vuelta ese acuerdo porque se le rebelaron algunos liberales y el Frente Guazú también decidió abrirse y el Frente Guazú acompañar la candidatura de Víctor Ríos. Como los colorados tenían un plan A, Calé, no salió el plan B, era Blas Llano. Blas Llano tampoco logra el consenso. No va a lograr Blas Llano. Hasta ahora. Esto es una negociación de todos los días. El artículo Mira que él acá sentado donde vos estás, dijo, si yo estoy ahora volviendo a hacer esa jugada de ¿cómo que se llama? De proponer mi candidatura a presidente del Congreso, es por algo. Yo no es que vine acá a jugar nada. Yo estoy seguro de que voy a ganar. Así mismo dijo acá. Claro, si él estaba seguro, ya tenía que hoy convocar una sesión preparatoria y ya tenía que elegir el presidente del Congreso. Porque ahí necesitas 23 votos. El famoso artículo 23. Sí, 23 votos. 23. Sí. El que tiene 23 convoca ahora mismo porque a la noche en segundos se te dan vueltas, ¿verdad? Hoy no tiene Blas los 23. ¿Y lo que no significa que no pueda tener en las próximas horas, en los próximos días, porque esta es una negociación constante. ¿Y cuándo es la elección oficial? Para el 1 de julio hasta el 31. O sea que hasta el 31 de junio hay tiempo. En estos días cualquier cosa puede acontecer. En cualquier momento. El que tiene 23, ya convoca de manera urgente una sesión extraordinaria preparatoria y eligen al nuevo presidente. Calé, vos decís que no va a tener esos 23 votos. Calé hoy tiene asegurado 17 de los colorados. El resto no sabemos. Y con Calé pasa un fenómeno particular que los colorados hacen lobby porque dicen este es el momento de tener un presidente del Congreso con experiencia, trayectoria, y también le quieren hacer una especie de homenaje. Por coronar su carrera. De 25 o 30, 25 años hace que está él en el Congreso. 30 creo que sí. Sí, porque después del 89 ya, ¿verdad? Coronar su gestión política. Y hay un paquete de negociaciones. Pero la negociación más importante, ¿y por qué se traba esto? Este año se definen algunas vacancias. En la Corte Suprema de Justicia cumple 75 años Gladys Vareiro de Módica. Se tiene que elegir a un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. En el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el próximo año cumple 75 años Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Guapenca. Se vence el mandato este año de Camilo Benítez, Contralor General de la República, y de el actual Defensor del Pueblo. Imagínate todo lo que se tiene que renovar que pasa por el Senado. Pero yo creo que le van a seguir apoyando a Camilo como Contralor. Esa es otra historia. Yo digo nomás, yo también creo porque es el que marcó la diferencia. Está haciendo muy buena gestión. Camilo Benítez le devolvió a la Contraloría ese sitial que siempre tuvo que haber tenido de confiar en una institución tan importante. Después de ese liberal que mencionaste antes. Estuvo Francisco Galeano, después vino Airaldi, Octavio Augusto Airaldi. Pero entre Francisco Galeano y el que está ahora. Después estuvo Velázquez, de una C, después estuvo Chino García, que salió mal, y después entró ahora Camilo Benítez. Y lo más importante en esta negociación para la comisión directiva del Senado es la línea de sucesión. No lo quieren decir públicamente, lo dicen en los pasillos, porque hoy no se quiere hablar de
una eventual renuncia de Mario Abdo Benítez o un eventual juicio político. ¿Por qué no se quiere hablar? Hablar de un juicio político en un país como el nuestro, en una situación de crisis económica, eso le espanta. Terrible. Es lo peor que le puede pasar, ¿verdad? Pero sí se comenta que puede darse, porque hay un descontento generalizado de la gente. Línea de sucesión. ¿Por qué no se hace juicio político a Mario Abdo Benítez? Porque antes del 15 de agosto, Mario Abdo Benítez cumple 3 años de gestión el 15 de agosto. Por nuestra Constitución Nacional, si sacas a un presidente antes de 3 años, tenés que convocar elecciones y elegir de vuelta al presidente. Después del 15 de agosto, cumpliendo 3 años de mandato, si hace un juicio político, se queda el vicepresidente de la República como presidente y se convoca elecciones para elegir a un vice. ¿Entiendes? Entonces, lo que se quiere es esperar ese momento para no ir a elecciones generales, porque los colorados tienen el temor ahora, en una situación de descontento, perder el poder. Entonces, asegurarse el poder con Velázquez la vicepresidencia después del 15 de agosto, se llama elecciones para vicepresidente. O sea, Velázquez ocuparía el lugar de Mario Abdo. Claro, siguiendo la línea de sucesión natural, ¿verdad? No digo que eso es lo y que en ese aspecto se que asegura al Partido Colorado tener a un hasta el Colorado 2023, ahí hasta el 2023. Y después ya se elige al vicepresidente, bueno, ahí ya lo que venga. Algo similar pasó con Lucho González Macchi. Ahí se tuvo que haber llamado unas elecciones. Con Yoyito, ¿verdad? Yoyito. Y ahí gana Yoyito, ¿verdad? Ya tuvimos ese antecedente. Solo que ahí no se llamó a elecciones, se hace una interpretación. Los ministros de la Corte hacen la famosa interpretación de la certeza constitucional, que no existe, entre paréntesis. No existe, no, la famosa certeza esa que inventaron los de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entre paréntesis, quiere decir que se va entonces Mario Abdo. No, o sea que, no, yo no digo que él pero así como está pintando, no, el 15 de agosto se va. No, yo no digo que se va. Sí, no, ya sé, pero... Claro, yo expongo el escenario. ¿Y cuál sería lo más fácil? ¿Que él que terminara su periodo hasta el 2023? Lo más fácil, digo, sin todas estas cuestiones que siempre pueden la salida, ocasionar hasta una crisis interna nacional, porque yo que es lo que nosotros, yo por lo menos no quiero. La salida traumática, creo que también se puede generar eso. Sí, la salida traumática de un presidente del poder le perjudica no solamente a ese sector político, le perjudica al Paraguay. Ahí tenemos el caso de Fernando Lugo. Yo pude haber estado de acuerdo con el juicio político a Lugo, pero tuvimos las consecuencias desde el punto de vista económico después de eso, ¿verdad? Yo expongo la situación, ¿verdad? Sí, y lo que muy bien tu lectura, y lo que los políticos tienen a consideración, porque tenés que tener en cuenta todos los escenarios. ¿Qué pasa si en 2 meses no llegan las vacunas, sigue muriendo más gente, se da el colapso de los hospitales, porque los hospitales no colapsaron? Si tienen colapso es cuando se rechazan pacientes. Hoy no se rechazan, se resientan, tienen en el pasillo, en el piso o en el sofá, pero no se rechazan. Entonces no podemos hablar de colapso todavía, ¿verdad? Aunque es una suerte de colapso. Pero digo conceptual nomás, conceptual, ¿verdad? Se sigue trabajando. Entonces, si en 2 meses no tenemos vacunas, supongamos, puede haber una reacción, porque como dice Leite, la calle está caliente, ¿verdad? La calle está caliente no solamente porque no llegaron las vacunas, porque quienes tuvieron que haber hecho que lleguen las vacunas tenían la plata y no lo hicieron, y hoy no sabemos dónde está la plata. Bueno, Jorge, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? A ver, algo que quieras agregar. Estamos... La cuestión de tu teatro. Jorge Torres es un actor consumado. Va a ser el próximo Hamlet. Eso sí. Hemingway. Perdón. Comenzaba con H. Sí, Hemingway. Hemingway hace Pablo. Hemingway. Hace Pablo Ardizona. Yo hago el papá. Hago el papá de Hemingway. ¿Y cuándo se va a estrenar esta obra? Estamos preparando para el 25 de junio. Hemingway es un escritor estadounidense. ¿Y por qué este escritor de Estados Unidos se instaló en Cuba? ¿Por qué? Él tuvo 40 años estuvo en Cuba. Sí, escribió ahí unas obras maravillosas, El viejo y el mar, escribió en Cuba. Y él estaba fascinado por esa... se enamoró él de la isla. Él lo que pasa es que tuvo... La historia, eso lo vamos a ver en la obra, la historia de él con su padre, todo lo que él pasó, él iba... ella es una cuestión filosófica. Es genial este escritor por el deseo existencial que tiene el corazón del hombre de buscar una respuesta infinita. Qué lindo. Entonces él
iba buscando su lugar en el mundo, ¿verdad? Entonces él... Y vos sabés que yo visité esa casa donde vivió Hemingway en La Habana. ¿En serio? Y vi su máquina de escribir. De máquina de escribir. Lógico, yo Sí. visité todo eso. Espectacular. Bueno, ¿y te gusta el teatro también? Claro, solo que por el laburo de Hace 10 años tenés un diploma, yo soy actor. Tengo. A través del teatro le conocí a mi esposa. Hicimos nosotros la claro. Lynch. En los casos de una madame, ella hizo Elisa Lynch, yo hice Mariscal López. Sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias a todos.